Askurukipan, takanitaki. Yarukipi, Panaya, Pilata, Waliki, waliki, callantañani. Micrófono na cantesipam, enciendan sus micrófonos. Takini hayintañani. Maya, paya, kimsa. Upah kulilaha puniwa. Upah Upache cuimanta Mantaka puniwa. Puniwa, Ani Anipuni, puniuti iti. Mampi punata. Munaka, Upah kulilaha Upakolilaha puniwa. Puniwa, Upah Upache cuimanta Mantaka puniwa. Ani Anipuni, iti. Mampi Amampi punata. Munata, Ella Kita kita Puniuka, Nihasa, Achanya achanyaki umunasi, Iwai Ichakuta Sarajewa, ewa, tunahakarusaru, Anipuni puniu, aniti kamampi mampi, punata aha, Yakita kita puniu, punayasa unakasa, achanyaki Achanyasi umunasi, Ichawai sarawewa sarawahua, Kadun hakaru sarhe impuniu, Mampi Munataka. Waliki, waliki, takini, Hayayakipan. A ver, ¿alguien que quiera cantar voluntariamente? Yo, profesor, Adelante. buenos días con todos. Jupas kulilahan puniway, jupas tuimanhan kampuniway,
Hanipuni udhaniti. Uhamampi munataha. Upah kulila kampuniway. Upah chimaha kampuniway. Hanipuni udhaniti. Uhamampi munataha. Yakitapuni uñajista. Hachikiwe munasitoy. Ichaway saraway keway. Katitun kakursahi. Hanipuni udhaniti. Uhamampi munataha. Yakitapuni uñajasta. Hachiñaki umunasitoy. Ichaway saraway keway. Katitun kakursahi. Hanipuni udhaniti. Uhamampi munataha. Waliki, Hilata. A ver, Kitempis, Mainimpi. Ciro, vamos, adelante. Buenos días, Tutayatichiri. A ver. Hupach kolila hapuniwai. Hupach chuimahan kapuniwai. Hanipini uhut haniti. Ukamampi munataha. Hupach kolila hapuniwai. Hupach chuimahan kapuniwai. Hanipini uhut haniti. Ukamampi munataha. Yakidabuni unhastai, hachanyaki umunasitu, hichawai sarawai hewai, tatitu hakaru sarje, hanipini uhut haniti, ukamampi munataha. Yakidabuni unhastai, hachanyaki umunasitu, hichawai sarawai hewai, Tatitu hakaru sarje, hanipuni uhut haniti, ukamampi umunataha. Waliki, Hilata Ciro. Muy bien, good job. Muy bien, ya tintas y paquita, ya van a seguir aprendiendo. Les permite vocalizar, pronunciar mejor, ¿ya? Entonces, practiquen en casa con video, practiquen, ¿no? Ya tienen el enlace para acceder a diferentes canciones, ¿ya? Cuando ya canten muy bien esto, vamos a cambiar también otra canción, vamos a cantar todos, ¿ya? Entonces tienen que practicar. Walik. A ver, estamos viendo hasta el momento lo que son los saludos y lo que son las despedidas, ¿correcto? ¿Sí? Isayatishiri. Muy bien. Enseguida vamos a hacer, o mejor, a ver, empezaremos a ver si han practicado. A ver. Cuyaca Elsa Sarabia, Aski Uruquipan Cuyaca, Astirukipanaya, Yatitiri, Kamisaki Cuyaca, Waliki, Latita, Kuman Sutimaj Kunasa, Nayah Sutimah, El Sagua, Waleki Cuyaca Elsa, Ikisinkama. Chikisinkama Yatitiri, Ya, Waleki es que solo un pequeño detalle, ¿ya? Y eso a continuación vamos a ver, ¿ya? Eh, ya, estoy compartiendo hoja en blanco, ¿no ven? Entonces, este es el detalle, ¿ya? Voy a poner letras grandes para que puedan visualizar. Listo. Se conoce como pronombres o en algunos casos como sufijos, pronombres o sufijos posesivos, ¿ya? Posesivos. Posesivos. Este es lo que nos interesa, ¿ya? Existen 4 posesivos. A, ma, pa, sa, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los 4 sufijos posesivos, ¿ya? Se llaman sufijos posesivos porque básicamente muestran lo que serían la pertenencia, ¿ya? En el libro está en la página 36, ¿ya? Ahí pueden revisar de forma detallada. Ahorita vamos a ver los ejemplos, ¿ya?
Entonces, ahora vamos a decir, este sufijo ja, de ja, significa mi, ¿ya? Mi. Este ma significa tú, ¿ya? Este sufijo pa significa su, ¿ya? Su. Y este sufijo sa, significa nuestro, ¿ya? Ahora también puede ser este plural, ¿no? Mis, ¿no? Tus, sus, nuestros, ¿no ven? Estos son posesivos. Ejemplo, hemos dicho, por ejemplo, uta, ¿no ve? Voy a escribir en mayúscula, ¿ya? Uta. ¿Qué hemos dicho que es? ¿Qué significa uta? Casa. Casa, ¿sí? Casa. Ahora voy a poner el sufijo ja. ¿Qué va a significar? Mi casa. Mi casa. Mi casa. ¿No ven? Si yo pongo utama, ¿qué va a significar? Tu casa. Tu En tu casa. casa. Si pongo utapa, ¿qué va a significar? Tu casa. Tu casa. Si pongo utasa, ¿qué significa? Nuestra casa. Nuestra casa. ¿Ya? Puede ser cualquier palabra, cualquiera. Lo vuelve o es como es posesivo, entonces hace que pertenezca a alguien. ¿Ya? Pues por eso se llama sufijo posesivo. ¿Ya? A ver, vamos a poner otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a decir pisi. ¿Ya? Pisi. Pisi ma. ¿Qué significa? Tu gato. Tu gato. Tu ¿Eh? gato. Tu Tu gato. gato. Y pisisa, ¿qué significa? Nuestro gato. Nuestro gato. Nuestro gato. Nuestro gato. Gato. Pisipa, ¿qué significa? Tu gato. Tu gato. Tu gato. Tu gato, ¿no ven? Sí. Ahora, pisija, ¿qué significa? Mi gato. Mi gato. Mi gato. Listo. Fácil, ¿no ven? Ahora escriban ustedes con una palabra un ejemplo, así como estamos haciendo. Un ejemplo. A ver, escriban todos. Tienen el diccionario también para los que no tienen, no están aprendiendo palabras. ¿Ya? A ver, todos escriban un ejemplo, como esto, ¿ya? Taquene, taquene. Tukuya sapjetata, ¿ya? Cuando terminen tukuy tua, van a decir, ¿ya? Tukuy tua, eso es, he terminado, ¿ya? Pelkantapam, 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 pelkantapam. A ver, el chat dice Yatichi, la traducción de la canción. Cuita yatichiri. A ver, Uyaran, Cuyacá. Gilasa, Gilapa, Gilama y Gilaja. Ok, Mi Waliki Cuyo. hermano. Muy bien, a ver si leen ahora con traducción, ¿ya? Aunque no escriban la traducción, pero me dicen, ¿ya? A ver, Uyaran Epham, aquí en el chat estoy viendo, están escribiendo también. A ver, Uyaran Epham, ¿quién va a leer? A ver, Cuyacá Patricia, Uyaranim, Pilpintuma,
tu mariposa. Pilpintuja, mi mariposa. Pilpintusa, nuestra mariposa. ¿Y cuál me falta? Pilpintu... Mi mariposa, dije. Ah, Pilpintupa, su mariposa. Walikio, Kitimpis, a ver, Yaranepjam. Anu, Suti, sutija, sutipa, sutiza, sutima. Walikio, muy bien. Anuma, Anuja, Anusa, Anupa. Ok, Walikio, Kitimpis, a ver, Yaranepjam. Pancaja, mi libro. Pancama, tu libro. Pancapa, su libro. Pancasa, nuestro libro. Walikio, muy bien, Kitimpisa. Asnuja, asnuma, asnupa, asnunacasa. Ah, ya, ya, mira, el compañero ya ha introducido el pluralizador, ¿ya? Ahorita vamos a ver el pluralizador también entonces, ¿ya? A ver, ¿quién más? ¿Quién empieza? Huacaja, Huacama, Huacapa, Huacasa. Walekiu, muy bien. ¿Quedó claro, no ven? Hanaja ya. Yatishiri. Isayatachiri, Kanawa. Muy bien. Nawa. Ahora el compañero ha introducido plural, ¿ya? Creo que en uno de los ejemplos, ¿no? En Aymara existen plurales para sustantivos y plurales para verbos, ¿ya? O sea, sufijo para pluralizar verbos y sufijo para pluralizar sustantivos. Ejemplo, a ver, vamos a hacer con ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? Panca, ¿ya? Panca es libro, ¿ya? Libro. Entonces, esto sería libro, ¿no ve? Libro. Ahora, plural. Entonces, panca, el sufijo que pluraliza en Aymara, sustantivos, Naka. es el sufijo naka, ¿ya? Entonces, naka, esto es equivalente a, vamos a decir, pluralizador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Aymara, por ejemplo, queremos decir, o en español, libros, ¿no ve? ¿Con qué lo hemos pluralizado? Con S, ¿no ve? Cañaca. ¿Sí? Entonces, en Aymara vamos a decir naka, Pancana. panca, naka. Ahí está el plural, ¿no ve? ¿Sí? Estamos claros hasta ahí, ¿no ve? ¿Sí entendí, no ve? Yatishiri. Ahora, esto es pluralizador sustantivos, ¿ya? Ahora, cuando queremos pluralizar verbos, verbos, todos los verbos hemos dicho que terminan en el infinitivo ña, ¿no ven? Entonces, cuando pluralizamos verbos, el sufijo pluralizador es pxa, pja, ¿ya? Entonces, esto es para pluralizar verbos, ¿ya? Ejemplo, iquiña, ¿no? Iquiña, como verbo, también puede ser como sustantivo este, ¿no? Tiene doble funcionalidad, ¿ya? Iquiña. Em, Ahora, para conjugar es, pues, ¿no? O sea, ya cambia de contexto, ¿no? Por ejemplo, vamos a dormir, ¿ya? Eso va a ser mi conjugación, ¿ya? Ikip, ikip, ja, wa. ¿Ah? Aquí está pluralizando. ¿Logran ver? Entonces, para pluralizar verbos se utiliza el PXA, pja, ¿ya? Entonces, en este momento solamente vamos a ver el naka todavía, ¿ya? Entonces, igualito vamos a pluralizar. Volvamos a este mismo ejemplo. Quiero decir mis gatos, o el primer ejemplo, está en orden el primer ejemplo, ¿no? Esto. Quiero decir mis casas, tus casas, sus casas, nuestras casas, ¿no ve? Entonces, esto simplemente agregamos el infinitivo, perdón, el sufijo naka. Pero antes del el posesivo. Entonces voy a decir uta naka ka. Esto va a decir mis casas. ¿Eh? Ahora quiero decir tus casas. Uta naka ma. ¿No? Ahora esto es tus Naka. casas.
Uta, naka, pa. Pa. Sus casas. Uta, naka, Utanakapa. sa. Nuestras, Casas. nuestras casas. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Entonces aquí ya hemos agregado dos sufijos. Hanatanich. Oliki. Hanawa. ¿Ve? Hanawa yatichiri. Pueden decir en singular o en plural. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre estos sufijos posesivos o pronombres posesivos? ¿Está todo Danilo claro? yatishiri. Kisa yatishiri. Ok, muy bien. Hace un momento, El su es de él, ella, o también es como un usted. ya, puede ser él o ella, ¿no? Por ejemplo, de ella sus casas o de él sus casas, ¿no? Aquí también, ¿no? Casas, mis casas, ¿no? Plurales. ¿Ya? He respondido, ¿ven? Ok, entonces el que es de tú sería el de segunda persona únicamente, el otro es para tercera. Sí, esto es segunda persona, esto es tercera persona, ¿no? Ah, no. Ok, Este sería segunda persona, ¿no? Este sería tercera persona. ¿Ya? Como cuarta persona. ¿Lo ven? Sí, ponga. Ya. Ahora me adelanta un poco esto porque en el saludo, ¿no? Decía, Kunas Sutimaja, ¿no ve? Entonces, Kunas Sutimaja, ¿no? Pregunta, ¿no? Entonces, Nayan Suti Haj, ¿no ve? Román, ¿no ve? O puede ser, puedo fonetizar, he dicho, ¿no ve? Pero la compañera me ha respondido, Nayan Sutimaj, ¿ya? Ahora, solamente conjuguen esto, a ver, lo que estoy... Sutima, ¿qué significaría? ¿Tu nombre? Nombre. Nombre. Nayan. Tu nombre. Tu nombre. ¿Cómo, Tu cómo ve? nombre. Tu nombre. Tu Tu nombre. nombre. Tu nombre. Ahora, esto es tu nombre también, ¿no ve? Entonces yo estoy Mi diciendo, ¿cuál es nombre. tu nombre, no ve? Y me están respondiendo, ¿Cuál es "Mi- tu nombre? ¿Cuál es tu tu nombre? nombre, ¿no ve? Ah, Nayan, ¿cuál es tu Sutijal. nombre? Kisa yatishiri. Ah, entonces tendría que decir, ¿qué sufijo tenía que utilizar aquí? Nayan, Sutija. hija. Sutija. Ja. Hija. Eso, Sí, me Sutija. equivoqué. hija, ¿no ve? Mi nombre, ¿no ve? Hija. Este na, voy a traducir literal esto ya así, ¿ya? Na ya es yo, ¿no ve? Ahorita vamos a ver. sí. Na significa de, ¿ya? Sufijo de. Entonces, literalmente, esto significa de mí, ¿ya? De mí. Esto significa esta palabra, ¿ya? ¿Me dejo entender? Esa, Hija Ahora, Kisa. Shuti es nombre, ¿no ve? sí, esa. Ka es mi. Mi Entonces, nombre. va a decir mi, Nombre. mi nombre, ¿no ve? Así, mi nombre, ¿no ve? Equivoqué. ¿No ve? De mí, mi nombre, ¿no? Entonces aquí, Román, ¿ve? ¿Se ha entendido, ve? Pero si yo pongo de mí tu nombre, ¿es correcto? No. Jaleo. Ahí Ah, me es contradice, igualito es ¿no? en español, ¿ya? Entonces no tiene que ser así, Suti. ¿ya? Entonces tiene que ser de esta forma, ¿ya? A ver, vamos a Correcto. practicando, a ver, sin chanchullo. Y vamos a ver si se ha comprendido. A ver, Mary Quispe Mamani, Asquiruquipan Cuyakameri, Aski urukipana yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa, Nayan sutijaj meri. Oaleki, Kisinkam Kuyaka. Ikisinkam yatichiri. Ok, muy bien. A ver, Johnny Limachi, Asquiruquipan Gilata Johnny. Gilata Johnny Limachi, no está. Gilata Marco Antonio, Asquiruquipan. Asquiruquipanay. Hilata. Gilata Kunasu Timaja. Nayak Sutimaj Marco Antonio. Ya, no se ha entendido, ¿ves? ¿Qué ha dicho? Nayak ¿Ha dicho bien? Nayak Sutijaj Marco Antonio. Ok, ahora sí. Muy bien. Te has salvado, Marco Antonio.
A ver, Vilma, choque, roque, askurukipan, kuyaka Vilma. Uruquipana yatichiri. Kunas sotimaja. Nayan sutijaja Wilma. Waliki, hikisinkam kuyaka. Kisinkam yatichiri. Muy bien. Waliki puneo. ¿Ya? Ahora van a acordarse estos cuatro sufijos. En todo se utiliza, en todo, absolutamente en todo. ¿Ya? Es parte de la conversación en el idioma aymara. ¿Ya? Entonces tiene que dominar, tiene que conocer estos cuatro sufijos, sí o sí. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No, verdad? Ya, nadie. Ahora vamos a ver lo que son pronombres interrogativos. Ya hemos visto aquí también, ¿no? Pero es importante conocer un poco más lo que serían los pronombres interrogativos. Antes de eso veamos lo siguiente, ¿ya? Mejor veamos esto. Vamos un poquito en orden también, ¿ya? Pronombres personales, ¿ya? Pronombres personales se conoce como sutilantinaca. Lantinaca, ¿ya? Pronombres personales. Igualito que el español, ¿no? Yo, ¿no? Tú, él, ella, ellos, ¿no? ¿Sí? Sí, yatichiri. Entraría aquí nosotros también, ¿no? Ya, Ustedes. ya. Esto es la forma singular, ¿ya? La forma singular. Entonces vamos a decir yo es igual a Naya, ¿ya? Naya. Tú, Juma, Uma. ¿ya? Él o ella, Jupa, ¿ya? Ya. Hasta aquí sería él o ella. Anak. No, esto es plural, ¿no? Nosotros, ¿no? Esto es Hiwasa, Falta ustedes. ¿no? Yo, tú, él, ella, nosotros, ¿no? Esto es la forma singular, ¿ya? La forma singular. Ahora, la forma plural, ¿no? Entonces, la forma plural, esto también vamos a volverlo nosotros, ¿no? Yo sería nosotros, ¿no? Sí, Sí. nosotros. Nosotros, tú, ustedes, ¿no? Ustedes, él o ella, Ellos o ellos. ellos, ellas, ¿no? Y nosotros, aquí también va a haber nosotros plural, ¿no? Nosotros, lo vamos a ver ahorita esto, ¿ya? Lo dejaremos ahí por el momento, ¿ya? Entonces he dicho esto así, ¿no? De aquí he dicho que es plural, ¿no ve? Entonces estos cuatro, no hay dificultad, ¿no ve? Yo, Naya, tú, Kuma, Upa, él o ella, y Hiwasa, que sería todos, ¿no ve? Nosotros, ¿no? Hiwasa, ¿ya? Ahora decía plural, ¿ya? Nosotros vamos a comprimir, vamos a decir na, ¿Qué cosa estoy poniendo? ¿Qué cosa? ¿Qué significa esto? Realizador. Pluralizador. Pluralizador, simplemente por eso lo llamo plural, ¿ya? Ustedes, ¿no? Kuma, Naka. Na- ¿no ve? Ellos, Kupa, Jupanaka. Naka, Anaka. ¿ya? Entonces esto también va a haber nosotros, ¿no? Era Hiwasa, ¿no ve? Iwasanaka. Hiwasa, Naka. Entonces los cuatro que eran singular también lo podemos pluralizar. De hecho se pluraliza, ¿ya? ¿Cómo hemos pluralizado? Simplemente con Naka. Básicamente es exactamente el singular, ¿ya? Pero aquí hay un detalle, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice nosotros, nosotros. En español sería lo mismo, ¿no ve? Nanaka. Sí. Sí. Pero en Aymara no, ¿ya? Esto es incluyente.
incluyente y esto es excluyente. Igual que en el quechua, profe. Sí, igualito que en quechua. Incluyente y De hecho, tiene excluyente. similitud con el quechua y la aymara, ¿ya? Entonces decimos nosotros Hiwasa, por ejemplo, en este momento somos 95 en sala, todos, ¿no? Entonces Hiwasa, ¿no ve? Hiwasa. Aquí no hay exclusión a nadie, ¿no ve? No hay exclusión a nadie. Pero digamos que yo voy a decir, me voy a hacer un grupo con Darío, con Erika, con Patricia, con Elisa, ¿no? Y digo, Nanaka, Nanaka Aklurapha. Ah, Ah, estoy excluyéndome con ese grupo, incluyéndome yo, ¿no? Y al resto lo estoy sacando fuera, ¿no ve? Estoy excluyendo. ¿Me dejo entender? Supónganse, este es un aula, ¿ya? Un aula, y aquí hay estudiantes, ¿ya? Estudiantes sentaditos, ¿no? Y aquí está el que habla, ¿no? El profesor, digamos, ¿no? Entonces dice Hiwasa, ¿no? Cuando dice Hiwasa, refiere a todos, ¿no? Entonces Hiwasa, ¿no? Todos, ¿ve? Nosotros. Ahora, puede el profesor, el que está hablando, digamos, hacerse un grupo, ¿no? O, no sé, pues, o hacer grupos, digamos, y va a decir Nanak, ¿no? Nanak. Ahí está, ¿no? Nanak, el que habla, ¿no? Con su grupo. Está excluyendo al resto. Eso es el Nanaka. ¿Me dejo entender? ok. Hirsa Yatichiri. ¿Ya? Entonces, no es cualquiera, hay que saber cuándo utilizar cada uno de estos, ¿ya? Luego tenemos otro Hiwasa, ¿no? Hiwasanaka. Ahora en forma plural, ¿no ve? Esto en forma plural, naka. Esto se utiliza en multitud, en multitud, ¿ya? Entonces podemos decir, por ejemplo, en una, no sé, en un mitin, digamos, ¿no? Hay miles de personas, ¿no? Hiwasanaka, ¿no? Estamos diciendo todos, absolutamente todos, ¿no ve? Porque es incluyente, ¿recuerdan? Incluyente, ¿no ve? Entonces, si yo digo Hiwasa, ¿no? Tal vez se va a reducir, digamos, ¿no? Algunos se van a sentir, como es multitud, excluidos. Pero si decimos Hiwasanaka, ¿no? Ah, hay, ya estamos incluyendo, por eso esto se utiliza principalmente en multitud cuando es de forma plural. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Guasanaka. Sí, soy el chiri. Hisa. Ya, Pabliki adquiere. muy bien. Un detalle más aquí, ¿ya? A ver, siempre veo, hablando de mitines, de discursos políticos, decir, ¿no? Gilatanacas, cuyacanacas. ¿Está bien? Jani, Adiós, No, Yatichiri. porque solo debería gilatanaka nomás. Eso. Entonces, este Naka. plural es español, ¿no ve? Naka. Entonces, aquí de hecho ya está pluralizando, no hay necesidad de seguir pluralizando, ¿ya? No es Gilatas, correcto decir cuyata. gilatanacas, cuyacanacas, ¿no? Gilatanaca, cuyacanac, eso ya es Ah, plural, ah, ¿ya? bueno. No van a cometer ese error, ¿ya? Entonces, no doble ya dice. pluralización, ¿ya? Entonces, simplemente, Podría interpretarse eso. ¿ya? Yatichiri, disculpe, Yatichiri, ¿podría dar un ejemplo más sobre incluyente y excluyente, por favor? Ah, ya. A ver, ¿qué ejemplo podemos hacer? Supongamos que esta es una cancha de vóley, ¿ya? Entonces, aquí hay jugadores, ¿no? Es la red, ¿no? Entonces, aquí hay jugadores, ¿no ve? Los 6 jugadores, aquí también los 6 jugadores, jugadoras, no sé. Entonces, digamos, Hiwasa va a ser todos, ¿no ve? Incluyendo Hiwasa, ¿sí? Ahora, cuando digo Hiwasa Naka o Nanaka en todo caso, ¿no? Nanaka va a ser simplemente esto, ¿no? El grupo solamente. Aquí yo Un estoy. solo equipo. Un solo equipo. Más que un solo, excluyendo al resto, ¿no ve? Sí. ¿Me dejo entender? Entonces yo digo Nanaka o Atipapta, ¿no? Nanaka, ¿no? Nanaka o Kaitapja, ¿no? Al otro equipo estoy hablando, ¿no ve? Pero le estoy excluyendo. Me estoy refiriendo yo y mis compañeros. ¿Me dejo entender, no ve? Sí.
Eso Sí, es sería. incluyente y excluyente, ¿ya? Ahora vamos a practicar pronombres personales. Todos ustedes van a practicar. Y siempre es, estos cuatro, primero apréndanse. El otro es solo pluralizar, ¿no ves? Por poner naka, ¿no ves? Entonces van a decir Naya, Kuma, Kupa, Hiwasa. ¿Ya? Naya, Kuma, Kupa, Upa, Hiwasa. Iguasa. ¿Ya? Practica. Naya, Uma, Iguasa. Upa, Iguasa. ¿ya? Naya, Naya, Kuma, Uma, Kupa, Upa, Hiwasa. Muy bien. Naya, Practiquen, Uma, practiquen. Upa, Iguasa. Ven, a ver. Ya te tapam. Naya, Kuma, Ma, Kupa, Upa, Iguasa. ¿ya? Naya, Naya, Uma, Kupa, Hiwasa. Naya, 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 Uma, Ma, Kupa, Hiwas. Upa, Iguasa. Naya, 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 Uma, Uma, Upa, Hiwas. Iguasa. Naya, Naya, Uma, Upa, Iguasa. Naya, Upa, Uma. Naya, Uma, Upa, Iguasa. Naya, Naya, Uma, Uma, Upa, Iguasa. Naya, Uma, Upa, Iguasa. Naya, Uma, Iguasa. Naya, Uma, Upa, Iguasa. Naya, Walik. Uma, Upa, Iguasa. Walik. Ya tinta sin paquita, ¿ya? Ahora, a ver, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Yo voy a decir en español y ustedes en aymara, ¿ya? ¿Ya? A ver, yo, él o ella, nosotros, Guasa. ok. A ver, una vez más, él o ella, Upa, tú, Uma, nosotros, Hiwasa. yo. Naya. Practicar no precisamente en el orden, sino lo tiene que saber, ¿ya? Ahora, ¿por qué estamos aprendiendo esto, no? Por ejemplo, hemos aprendido una pregunta, ¿no ven? Voy a escribir de forma completa, ¿no? Kuman, tutimaj, unasa, ¿no ve? ¿Cuál es tu nombre, no ve? Kuma, tú, ¿no ve? Kumana, de ti, ¿no ve? Tima, tu nombre. ¿Eh? Una, ¿qué? ¿No ve? Ahora yo respondo, ¿no? Me está preguntando, ¿no? Yo sería la segunda persona. Nayan, Sutikaj, Román, ¿no ve? Nayan, Sutikaj, Román. Pero, por ejemplo, yo quiero preguntarle a Willy, ¿qué se llama su papá? ¿No ve? Papá, ¿no ve? Su papá, en este momento no hemos aprendido familia, pero llegaría a ser una tercera persona, ¿no ve? Tatamasti. Tatamasti y tu papá, dice. Entonces, yo Pan, quisiera preguntar una tercera persona. ¿Cómo se dice pronombre personal tercera persona?
Upa. 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 Ahora, Upan, Upan. Sutipa, Tipa. Kunasa. Kunasa. ¿Ve? Upa, él o ella, ¿no ve? De él o de ella. Suti, pa, su nombre, ¿no ve? Kunasa, ¿no ve? Entonces, esto significa cuál o qué es el nombre de él o de ella, ¿no ve? Entonces, cuando ya sepamos familia, está la mamá, la guagua, ¿no ve? Simplemente vamos a reemplazar esto. Por eso el pronombre personal que reemplaza básicamente, ¿no? ¿Ya? Entonces va a decir Kupan, Sutipaj, Mario, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí estamos en tercera persona, ¿ya? Esto sería segunda persona, ¿no ve? Esto sería tercera persona, ¿ya? ¿Sí ha entendido, no ve o no? Sí. A ver, vamos a hacer la prueba. Erika Milagros, Askerukipan, Kuyaka Erika, Askirkipanay yatichiri Roma. Man Sutimaj Kunasa, Nayan sutija Erika. Kupan Sutipaj Kunasa, Tupan sutipaj Julio. Waliki Kuyaka Erika. Muy bien. Pueden inventarse cualquier nombre, ¿ya? No hay problema. A ver, seguimos. Kuyaka Alejandra Esther Manzoni. Askerukipan Kuyaka Alejandra. Asquirukipan yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa. Nayan sutijaj Alejandra Esther. Kupan Sutipaj Kunasa. Sutipaj Alexander. Waliki Kuyaka. A ver, Sí, allá nomás soltate. seguimos. Kuyaka Fabiola 10. Askerukipan Kuyaka Fabiola. Askerukipan Kuyaka Fabiola. Hisa yatichiri. Askerukipan. Good morning. Saludo. Askerukipan Kuyaka Fabiola. Askerukipan yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa. Waliki humasti. What's your name? Kuman Sutimaj Kunasa. Nayak sutija Fabiola Alejandra Condori Luna. Waliki. Kupan Sutipaj Kunasa. Kupan Sutipaj Kunasa. Fabiola. Ya, pero completo. Fabiola Alejandra Condori Luna. No, Jupa es tercera persona, no me puedes Sí, inventarte. Kupan Sutipaj Kunasa. Anja. Lam Calderón Yankee. Ya, pero de forma completa. Jupan Sutipaj Elian Calderón Yankee. Waliki, muy bien. A ver, Elam Calderón, Askerukipan. Askerukipanay Hilata yatichiri. Waliki, Kunas Sutimaja. Nayan sutijaj Elam Calderón Yankee. Waliki, Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan sutipaj Willy. Waliki, muy bien, good job. Darío, Askerukipan. Askeurukipana Yatichiri. Kunas Sutimaja. Naya Sutima Rubén Darío. No, algo anda mal. Kunas Sutimaja. Naya Sutima. Nada. Sutija. A ver, Darío, Kunas Sutimaja. Naya Sutija Rubén Darío. Waliki, Kupan Sutipaj Kunasa. Sutipa Carlos Alberto. Waliki, muy bien, siga practicando.
Ok, Yaca gracias. Lisbeth, Asquiruquipan, Asquiruquipan Yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa, Nayan Sutijaj Lisbeth. Kupan Sutipaj Kunasa, Kupan Sutipaj Janeli. Waliki, muy bien. ¿Se ha comprendido? ¿Queda claro? Amuya Siti, Hanat Hanicha, Kunhamakisa, Kanao Yatichiri. Quizá. Walik, Kanao yatichiri, walikiwa. Walik, muy bien. Van a seguir practicando, ¿ya? Ahora vamos a terminar aquí. Tengo que salir muy temprano hoy día. Akaru Tukuyan, ¿ya? Nos vemos el día lunes. Pero recuerden, siempre hay que practicar, ¿no? No sé si han entrado ayer al webinar que hemos realizado, ¿no? Cuando quieran aprender un idioma, cualquiera que sea, siempre tienen que aprender su cultura, ¿ya? Entonces, no es solamente idioma, ¿no? También es su cultura, ¿ya? Entonces, traten de familiarizarse, ¿no? Traten de comunicarse, hablar con personas nativos del idioma aymara. Ahora, si es que no hay siempre, traten de escuchar, no sé, radios, televisión que tienen programas en aymara, ¿ya? Entonces, siempre esa parte, ¿listo? Hay que fortalecer. Walik. Para los que desean libro en La Paz, hoy día estamos entregando certificados de la versión 5 de Aymara Intermedio. Vamos a estar en Teleférico Morado también de la ciudad de La Paz y ahí vamos a aprovechar también en entregar libros. Algunos ya nos han pedido. ¿Ya? Walik, takini, hayayakipan, hayinto ñanto taki. ¿Ya? Micrófonos, takini. Maya, paya, kimsam. Suymahanka. Uthaniti. Ini, kissing kama, kissing kama.